Y aquí tenemos inmediatamente, con ustedes, como ya les había anunciado hace un momento, para una charla muy valiosa y muy interesante sobre la geobiología para sanar un lugar del doctor Francisco Bournazeil. Y aquí lo tenemos, él nos va a hablar un poquito más, en forma más clara, cuál es su profesión, qué es lo que hace. Y bienvenido como un científico y médico español que ha tenido pues el gran acierto y aceptado la invitación que le hizo la Feria Aura 2013 para que venga al Ecuador. Bienvenido nuevamente, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y explíquenos exactamente todo lo que usted hace en palabras que el público le pueda comprender. ¿Qué tal? Mire, ayer quedé gratamente sorprendido cuando estuve en la Feria Aura por el nivel de los conferenciantes. Quedé realmente sorprendido, ¿no? Y encantado de que haya esa posibilidad de poder establecer ese puente entre terapeutas y médicos. Mi charla de ayer trató sobre la radiestesia, de cómo se puede utilizar en ayuda a los médicos o a los terapeutas, que significa valorar esas energías y esos campos electromagnéticos que nos pueden afectar a nosotros, al cuerpo humano, ¿no? La charla de hoy, que será a partir de las 7 de la tarde, tratará de la geobiología de los lugares. Nosotros estamos viviendo en sitios, en casas, o trabajamos en locales cuyos campos electromagnéticos pueden estar contaminados y afectando la salud. Claro, afectando a nuestra salud. Entonces, ¿de qué nos sirve estar muy sanos si luego vamos a un lugar que es insano, que está contaminado? ¿Cómo puede estar contaminado? Doctor, le interrumpo para que continúe con esa explicación valiosa, pero quisiera que me explique un poquito más a nuestro público qué es la radiestesia, el valor profundo que tiene. El valor profundo, médicamente, está un poco alejado porque en muchas situaciones no son datos que puedan ser demasiado empíricos, pero es el análisis, el control y el diagnóstico de contaminaciones que podemos tener en este campo y ver cómo afectan al campo humano, ¿no? Al cuerpo humano. Y es una técnica para poder diagnosticar en qué nivel nos estamos moviendo. Es como un termómetro, por decirlo de alguna forma, para ver si estamos contaminados nosotros o los lugares donde estamos viviendo. De acuerdo, o sea que la contaminación es la causa de la enfermedad y la contaminación casi no se ha reparado en esto en ninguna de las áreas científicas porque no le hemos dado mayor importancia. Es que no le damos importancia además porque primero no se ve y luego casi no se puede diagnosticar. El casi lo digo porque médicamente es muy difícil, técnicamente o físicamente es casi imposible, y en cambio desde el mundo de las terapias sí que se puede llegar más lejos y se puede diagnosticar, y esto es importantísimo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es muy válido, ¿no? Uno está muy bien, está un poco cansado, porque todos cuando llegamos a casa estamos cansados del día de trabajo, y llegas allá y todavía estás más cansado cuando llegas a tu casa, ¿no? Cuando llevas un rato allá adentro. ¿Qué ocurre? Pues es muy posible que geológicamente, por ejemplo, si hay unas líneas de Hartmann o de Curie que están cruzadas justamente en la zona del salón. ¿Qué son esas líneas? Esas líneas son las líneas que existen a nivel geológico, debajo del terreno, y que marcan unos puntos de intersección. Si esta intersección ocurre, por ejemplo, con un curso de agua que pueda existir debajo de esa casa, o con agua estancada, y estoy hablando quizá a 30 metros debajo del edificio, provoca unas ondas, imagínese un remolino, que va ascendiendo, inclusive si el edificio tiene 20 plazas, la tierra va aspirando hacia afuera y hacia arriba, y si tú tienes ese lugar en tu salón de tu casa o en la habitación donde está tu dormitorio y te pasas muchas horas allí en esa zona, afecta al cuerpo humano de tal manera que cambia totalmente la hemodinamia, puede cambiar hasta el metabolismo, ¿no? Le interrumpo para entender. Si esto ocurre en los edificios que pueden haber estas turbulencias subterráneas, lo que sería recomendable, porque no se puede saber esos estudios del terreno ahora, sería recomendable que la gente no habite en un primer piso, sino a partir del segundo piso, ¿o es igual? Da igual. ¿En cualquier parte del edificio? En cualquier parte. Da igual que estés en el primero como que estés en el piso 25. Al menos los estudios que hemos podido realizar da lo mismo. Y lo evidente es que cuando esto ocurre en un edificio, si hablan los vecinos entre sí, se darán cuenta que hay muchas veces que hay enfermedades similares
en muchos de los miembros de los pisos adyacentes, lo cual es sorpresivo, ¿no? Porque ¿Cuáles son esas enfermedades, doctor? es que Comunes entre ellos. lo curioso del Artritis, caso... No, pueden ser cuadros reumas. inflamatorios, pueden ser inclusive cuadros neoplásicos, pueden ser casos muy serios. Lo que sí hemos podido ver es que depende del edificio, el palo de la enfermedad, o sea, la forma de la enfermedad puede ser la misma en todo el edificio. Y en cambio, si cambias 3 cuadras más allá, puede ser otro tipo de enfermedad. Lo curioso del caso es que podemos hacer ese diagnóstico nosotros, que de eso irá esta conferencia, y ayer cuando estuve en la Feria Aura me vinieron varias personas que tenían dolores de cabeza, se encontraban muy cansados, tenían unos cuadros clínicos inflamatorios y crónicos, o artrósicos o artríticos, que no cuadraban con su forma de vivir o su forma de ser. Y cuando llegaban a casa se encontraban todavía peor. Y en eso tiene usted razón, porque muchísimas veces he oído personas que dicen, qué raro, llego a mi casa y no me siento bien. Sí, es que Entonces es así. le digo que a la gente le gusta mucho el trabajo y no su casa. Bueno, Bueno, pero ahora lo que necesitamos es soluciones, pues, doctor. ahí está. Ahora sabemos, ya descubrimos por su forma científica de descubrirlo, pero ¿dónde están las soluciones? ¿Cuáles son? Realmente es un problema porque no estamos hablando de que lo puedan desarrollar ese trabajo los geobiólogos. De hecho, en mi país sí que hay algunos Aquí que ya lo hacen. imposible ni pensarlo. Aquí lo veo difícil. Pero si ya es difícil en mi país, porque ellos pueden hacer el diagnóstico, pero el tratamiento que realizan simplemente a veces cambian los muebles de sitio para no coger esa onda, pero la onda sigue estando ahí, por ejemplo. Claro, si está bajo el edificio no hay ninguna solución cambiarse Sí que hay de sitio de soluciones, cama. porque cuando hice mi aprendizaje con mi maestro, que es francés, que se llama Jean-Jacques, pues él diseñó unas cerámicas, y esas cerámicas, que llevan unos hercios determinados, lo que hacen, se ponen en las esquinas de la habitación de la casa, y lo que hacen es reconducir esos campos electromagnéticos. ¿Qué se pone en las esquinas de las habitaciones? Pues imagínense una cerámica que puede tener como el tamaño de una moneda, pero grande como un puño. ¿Para que absorba la humedad? No, lo que hace esa moneda, que cerámica. Es de cerámica, dentro tiene unos sílices determinados, con unas medidas de hercios determinados, y depende de la contaminación que exista en la casa, la cerámica lo que hace es reconducir las ondas electromagnéticas para que sean compatibles con el ser humano. ¿Y dónde conseguimos esas monedas? Aquí no existen. En Europa, ahora precisamente, yo hablé con este señor pero francés. no monedas, sino simplemente debe ser una cerámica cocida o no cocida. No, es una cerámica que puede ser como un platito de postre, por decir algo para que puedan compararlo. ¿Y eso se lo deja nada más en las esquinas de la habitación? Si lo dejamos en esas esquinas, o inclusive a veces se pegan en los vidrios, o se ponen debajo de la mesa, debajo de la cama, y reconducen esas ondas electromagnéticas de manera que sean coherentes y con el lenguaje. ¿Qué quiere decir reconduce? Reconduce significa que las ondas, si las pudiésemos ver con un rayo láser, por ejemplo, unas gafas láser, veríamos que todo es una maraña, como una red de pescador, que están todas las ondas entrecruzadas. Se acumulan allí. Se acumulan y están de forma... que es un recogedor de estas sustancias. Anárquicas, no. Él lo que hace es reconducirlas como si fueran todas paralelas en las paredes de la habitación, imaginándonos, por ejemplo, que esto es muy sencillo de imaginar, un reguero de hormigas que va todo el lado de toda la habitación dando la vuelta a la casa. Eso es lo que hace esa cerámica. Ves la filera de hormigas que da toda la vuelta a la habitación, pero no es incompatible con el campo energético del ser humano, mientras que la contaminación daña al cuerpo humano. Ese es el porqué, ¿no? Entonces, en este caso concreto, yo dispongo o de un péndulo energético o de una antena de Leché, y con ella consigo hacer el diagnóstico de la situación, y no solo ello, sino de la persona. El diagnóstico es de la persona, pero tiene que, para mejorar, salir de donde está viviendo. De momento. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué no lo pueden hacer? Normalmente nosotros lo que hacemos, nos envían un plano de la casa, un plano vulgar, hecho de un folio, con 4 rayas, diciendo esto es la habitación, y sobre todo dónde está el norte y dónde está el sur. Y de esta manera nosotros podemos establecer la contaminación, que valoramos 35 variables diferentes, como por ejemplo, no solo esa contaminación electromagnética, estamos hablando de los teléfonos, de los wifis, de los módems, estamos hablando también de si hay gas radón, estamos hablando si hay las líneas de Curie o de Harman que estén conectadas con un curso de agua o no.
Toda esta serie de factores nos alteran nuestro cuerpo humano y nuestro cuerpo humano se enferma. Entonces vas al médico y curiosamente el médico, este tipo de patologías no se ven y sales etiquetado como un cuadro inflamatorio, con una pastilla que te darán un antiinflamatorio. Para que te desinflamen, nada más. Ya está, pero muy bien, hace su efecto 3 días y cuando vuelves a la casa vuelves a estar mal. Entonces, pero tenemos que buscar una solución más fácil de que pueda atender todo ser humano, el que tiene, el que no tiene, el culto, el inculto. Alguna solución debe existir, porque si no, más le preocupamos, más le enfermamos con todo esto, ¿no? No, pero es muy importante que al menos la gente conozca que existen, por ejemplo, restaurantes, bares, locales de trabajo, que pueden estar contaminados de esta manera y afecta su trabajo a su nivel económico, y verás, que es el ejemplo que pongo siempre, imagínense una calle larga con un montón de restaurantes, uno al lado del otro, y en uno de ellos la gente no entra tanto como en el de al lado. Y suele haber una contaminación que la gente lo detecta inconscientemente y no entra en ese lugar. Claro, no se siente bien. Por eso dice que siempre el instinto nuestro debemos obedecerle, aceptar lo que dice el instinto, ¿no? Sí, a mí no me gusta entrar, no entro. No, pero fíjese, en mi país existía en su momento Camilo José Cela, el Nobel de literatura, que él decía, yo salgo al jardín con un libro para leerlo en mi patio, ¿no? Y voy con mi perro, y yo nunca cojo el sitio para sentarme hasta que veo dónde se pone el perro. Entonces el perro da una vuelta por el jardín y se sienta en un lugar determinado. Y él coge y pone la silla justo al lado. Porque ellos tienen el instinto de poder determinar dónde está ese punto mejor. Mire, y hay una cosa muy cierta para que el público lo entienda. Cuando va a haber un temblor o va a ocurrir alguna cosa sísmica, el perro lo siente y comienza a ladrar y se comienza a desesperar. No solo se desespera, que empieza a dar vueltas. Le avisa, claro, se da la vuelta por ahí, está angustiado, desesperado. No, los perros, los ves en los pájaros, lo ves en un montón de animales, ellos tienen esa capacidad. Y otra cosa maravillosa, ¿no? Un perro está muy lejos de la entrada de la casa, a mucha distancia.